sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Como lo especifiqué a lo largo de la cronología de Taekook en 2016, pareció terminar en un evidente quebrantamiento en la relación que ambos habían intentado llevar, lo que trajo consigo bastantes celos de por medio y un uso excesivo de métodos para sacar reacciones en el otro. Taehyun intentó buscar la atención de Jungkook y falló en cada oportunidad hasta que finalmente volvieron. Así que en 2017 podemos ver la necesidad de atención que Taehyun requirió y las dificultades que trajo aceptar que estaba realmente enamorado de Jungkook, pues al estar en el ojo de Dispatch, y cómo eso también fue un factor de amenaza para su relación que intentaron ocultar. Todo siguió siendo más difícil para ellos, incluso para este año en especial, por lo que como siempre, espero que tengan en cuenta que es solo una perspectiva más. No están obligados a creer en mis opiniones y teorías, si creen que pudo haberse desarrollado de otra manera, pues cada persona tiene su forma de ver las interacciones de los miembros y cómo cada suceso tuvo un proceso importante para su desarrollo romántico. Así que intentaré explicarles detalladamente cada mes del que hablé, y colocaré referencia de videos pasados que hice con la intención de sintetizar mejor las cronologías. Ahora, inicialmente esto, para enero de 2017, justo después de la víspera de Año Nuevo, se percibe un notable comportamiento en Taehyun, luego de que aparentemente se experimentara una creciente frustración, la cual se manifestó de manera inusual al morder los bíceps de Jungkook en plena luz del día, lo que causó risas entre los dos. Este comportamiento pudo ser interpretado como una expresión singular de complicidad o una cercanía que se hizo cada vez más evidente a medida que su relación crecía, por lo que para el 14 del mismo mes pudimos notar un incremento en el mismo sentido. Durante la entrega de premios de los Golden Disc Awards, luego de que Taehyun golpeara el brazo de Jungkook y un interesante gesto con la mano se dirigiera hacia él, lo que causó una rara tensión entre los dos. Inicialmente Taehyun mira hacia su derecha e intuye que Jungkook está próximo a regresar, por lo que luego se acerca a Baekhyun y comienza a hablar y a bailar la coreografía original de la canción Raines, que se está reproduciendo en ese momento. Jungkook regresa a su lugar inicial y también comienza a bailar detrás de Taehyun, ya que es el camino a su asiento, pero pronto le pide verbalmente que le dé peso y sostiene el codo de Taehyun para llamar su atención, lo que logra hacerle feliz al verlo y aferrarse a su chaqueta, pidiéndole que baile con ellos, mientras también sostiene el brazo para hacerlo, por lo que Jungkook se une inmediatamente a la diversión. Jungkook hace la siguiente pose mientras los miembros de BTS lo miran con diversión a la izquierda. Taehyun se interesa y hace algún tipo de beso hacia él, pero parece que va acompañado de efectos de sonido y de alguna manera está relacionado con la actuación, aunque está dirigido específicamente hacia Jungkook, por lo que Taehyun sonríe buscando una reacción después de su pequeño gesto, que Jungkook no percibe al estar ocupado bailando a su lado. Poco después, Taehyun sigue a Jungkook y ambos comienzan a poner mucha energía en sus movimientos de baile, a medida que realmente se meten en ello, haciéndolo de manera lenta y apasionada. Jungkook mira a Taehyun justo cuando alcanza a frotarse los labios, en parte porque la coreografía requiere una inclinación de la cabeza, y porque están teniendo química juntos. Justo después, Taehyun golpea la mano con la de Jungkook, lo que podría haber hecho voluntariamente para llamar su atención, pero no necesariamente podría deberse a que intentaba seguir la coreografía que ya había pasado por el momento a segundo plano. Porque lo interesante de esto es que Jungkook pareció aplaudir efusivamente por la presentación, antes de girarse primero a hablarle a Taehyun, quien realmente no parece seguirle la conversación al cantar una parte de la canción mientras Baekhyun se unía a él. Después hace un gesto de soplar, esta vez siendo bastante sugerente y audaz, mientras consigue que Jungkook lo vea e inmediatamente baje la mirada a su cinturón, lo que en realidad había estado haciendo antes de esta interacción, pero un poco menos interesado, porque tal vez era solo un cinturón incómodo, aunque había quedado perfecto para la situación, ya que también deja una clara tensión que se ve evidente. En cuanto Taehyun se lame los labios como si tomara nota de su reacción con su visión periférica. Más tarde, Taehyun anima a Baekhyun a hacer la parte final de la coreografía con él, y lo hace. Por su lado, Jimin anima a Jungkook a hacerlo él mismo, y Taehyun trata de mantener la atención en ambos, pero Baekhyun se detiene en un momento adecuado, mientras Jungkook supera extravagantemente el límite humano, por lo que Taehyun toma medidas para evitar que Jungkook se caiga sosteniendo sus hombros, en caso de que pudiera perder el control.
Taehyung, como todos los demás, está muy impresionado y divertido, mirándolo desde que Jungkook se inclinó hacia el lado de Taehyung, por lo que terminaron con grandes sonrisas en sus caras. A pesar de que la espalda de Jungkook protesta un poco con su acto, todavía está feliz de entretener a los demás, y para el momento en el que la canción ha terminado, Taehyung se sienta y aprovecha la oportunidad para sostener el brazo de Jungkook una vez más. El 16 de enero de 2017, BTS asistió a la competencia polideportiva anual de ese año, en el que Taehyung y Jungkook tuvieron ciertas actitudes que aumentaron las especulaciones entre los dos, ya que para cuando Taehyung decidió que quería descansar su cabeza en el hombro de Jungkook, tal vez buscando un momento de cercanía o simplemente queriendo relajarse un poco, cada vez que Taehyung intentaba apoyar su cabeza, Jungkook la empuja suavemente, evitando que lograra su objetivo. Esta situación se convirtió rápidamente en un juego entre los dos. Taehyung, determinado a conseguir un momento de descanso en su hombro, seguía intentándolo una y otra vez, pero Jungkook, con una sonrisa juguetona, continuaba moviéndose y empujándolo, impidiendo que Taehyung pudiera acomodarse. A pesar de la frustración de no poder descansar su cabeza, Taehyung no podía evitar reírse, lo que reflejaba lo contento que estaba por poder compartir este momento de juego con Jungkook, aunque eso no evitó que Jungkook lo hiciera a propósito para que Taehyung perdiera el equilibrio y terminara cayendo al suelo. Aunque la caída pudo haber sido inesperada, no rompió el espíritu juguetón del momento. Probablemente ambos se rieron aún más por eso y disfrutaron del pequeño incidente como parte de su interacción. Lo interesante de eso es que Jungkook comenzó a reírse más fuerte cuando Taehyung fingió quejarse en su misma posición, y para intentar contentarlo de nuevo, palmeó rápidamente su parte trasera como forma de disculpa por haberlo empujado, y siguió riéndose todavía más fuerte por el momento de drama que Taehyung estaba haciéndole, a pesar de estarse riendo también. Esto hizo que los fans notaran la complicidad con la que bromeaban entre sí, usualmente poniendo atención a la manera en la que Jungkook estaba jugueteando con él, cuando todos los demás estaban en su propio mundo. Más tarde, Jungkook intentó llamar su atención, justo después de que Taehyung comenzara a calentar para la carrera. Este solo golpeó su parte trasera con las rodillas y fingió que nada estaba pasando. Para cuando Taehyung se giró de manera amenazante hacia él en broma, tomándolo de su suéter y manteniéndolo cerca hasta que ambos desistieron. Ahora, lo más interesante de esta interacción y la razón por la que nuevamente comenzaron las especulaciones sobre Taehyung y Jungkook fue exactamente porque ellos buscaban la manera de tener cierta cercanía, y a medida que puedan notar cómo Jungkook lo atrajo hacia él y buscaba molestarle con cierta complicidad, a pesar de que Jungkook mantenía una conversación con Jimin, todavía tenía la intención de dejar que Taehyung estuviera recostado en sus piernas, y la razón por la que no parecía querer dejarlo ir, aun cuando ya no tenía la intención de castigarlo con un pequeño golpe en su brazo, fue gracioso ver cómo intentó retenerlo cuando Taehyung logró deshacer el agarre y huir de él, mientras este todavía lo pedía. Después, cuando Jungkook logró retenerlo de nuevo, Taehyung intentó tocar su barbilla para distraer a Jungkook y que no lo castigara por perder en el juego interno que estaban teniendo. Jimin se ríe por la interacción y los ve forcejear ante las peticiones de Taehyung por no ser golpeado, pero eso no hace que Jungkook se detenga y siga en su mismo objetivo para cuando logra su cometido. Y quiero que tengan en cuenta cómo ellos estaban desenvolviéndose alrededor del otro durante todas estas interacciones para los siguientes meses en cuestión, ya que la manera en la que parecían estar entre el limbo de su aceptación y todavía mantener cierta amistad entre los dos dejó demasiadas cuestiones sin resolver, ya que también para enero del mismo año se especuló que ellos estaban siendo más celosos de lo normal, al no tener nada en concreto y estar entre la amistad y algo más, puesto que durante un episodio de Run BTS filmado en enero, Hobi relató una anécdota divertida e inusual que involucraba a Jungkook y otros miembros del grupo, ya que, según Hobi, Jungkook habría dejado su tazón de cereal justo afuera de la puerta del baño, lo que catalogó como un comportamiento muy fuera de lo común para él, dado que normalmente era muy ordenado y siempre limpiaba después de sí mismo. Además, también era conocido por regañar a los otros miembros si no mantenían la limpieza de la casa, por lo que para la situación que se desarrolló cuando Jungkook entró al baño mientras Hobi estaba adentro, se sospechaba que Taehyung también estaba en la ducha con él, y la razón detrás de la sospecha es que aunque los subtítulos no lo mencionaron explícitamente, los fans coreanos que entendieron la conversación sin necesidad de subtítulos notaron que Hobi se refería a él y a esa persona como hermanos mayores. Además, si se escucha atentamente, Hobi menciona parte del nombre de Taehyung justo después de un corte, y la cámara se enfoca en Taehyung inmediatamente, sugiriendo que él también estaba presente. Jungkook, al encontrar a Hobi y Taehyung juntos en el baño, pareció haberse sorprendido tanto que dejó caer inmediatamente su tazón de cereal,
lo cual justificó diciendo que fue un acto instintivo, que indicaba una conmoción repentina y una pérdida de apetito. Este comportamiento inusual de Jungkook, conocido por su carácter limpio y ordenado, llevó a Hobi a contar la historia con mucha diversión y detalle. Ahora, quizá esta anécdota puede reflejar un posible sentimiento de celos por parte de Jungkook relacionado con la relación cercana entre Taehyun y Hobi, especialmente considerando el estado de la relación entre ellos dos en ese momento. Y aunque no se puede confirmar con certeza cuándo ocurrió este incidente, Hobi lo contó con una pasión que sugiere que era un evento relativamente reciente para ese tiempo. Por lo que, dado el contexto, es posible que ese suceso haya tenido lugar a finales de 2016, un periodo en el que la relación entre Taehyun y Jungkook parecía estar en una fase intensa y algo inestable. Así que, de todos modos, dejen esta parte como una especulación de lo que pudo ocurrir, y tengan en mente que no es la primera vez que verán ciertas situaciones incómodas entre los dos, dado que, hasta ese momento, no tenían nada formal, y eran simplemente personas que intentaban mantener por lo menos una amistad a pesar de lo ocurrido en 2016. Así que, para el 12 de febrero de 2017, en el V-Live You Never Walk Alone, después de que Namjoon diera introducción al siguiente juego que harían para promover la amistad, ellos se divirtieron previamente en dos equipos que nombraron como equipo joven versus equipo viejo, ya que la Magnet Line había quedado en un mismo equipo, mientras que la Hyun Line en el otro, y como en forma de burla, Jungkook dijo que así se habían autollamado solo para jugar con los demás. Y aunque Jungkook seguía bromeando con el tema, Jin le dijo que, aunque ahora no lo creyera, llegaría el día en que cumpliría 26 años, y que en ese momento él se burlaría, por lo que Jungkook, sin perder el humor, le respondió que sí sabía lo viejo que estaría Jin para cuando eso ocurriera, causando las risas de todos una vez más. Ahora, este live en específico pareció marcar un antes y un después en lo que había sido un quebrantamiento en la relación de Taekook a finales de 2016, ya que durante el live promocional, aunque no parecían lejanos uno del otro, sí se mostraba un ligero nerviosismo por parte de Jungkook, especialmente cuando no podían dejar de hablarse entre sí e inclinarse más cerca, aun cuando había un espacio enorme entre los demás, y los que aún permanecían susurrándose al oído. Más tarde, durante el mismo live, ocurrió un momento que parecía tener un significado más íntimo y sutil entre Taehyun y Jungkook, pues cuando Taehyun comenzó a inclinarse hacia Jungkook, susurrándole algo en voz baja, en una cercanía que no parecía destinada a ser compartida con los demás miembros ni con la audiencia. Por un instante, sus interacciones pasaron de ser juguetonas a algo que detonaba cierta tensión, como si ambos estuvieran inmersos en un diálogo que solo ellos entendían. Mientras Taehyun seguía acercándose, sus miradas se dirigieron fugazmente a los labios del otro. Taehyun continuaba acercándose, sin dejar de susurrar, como si no midiera del todo la intensidad de su proximidad. Fue entonces cuando Jungkook, claramente abrumado, clavó sus uñas en su propia rodilla, un gesto nervioso que mostraba su intento por contenerse mientras retrocedía ligeramente. Incluso sus ojos se parpadearon, casi hipnotizado, como si la cercanía de Taehyun lo hubiera tomado por sorpresa y lo dejara en un estado de confusión momentánea. Lo interesante de ese intercambio fue cómo Jungkook pareció no ser completamente consciente de lo obvio que resultaba su nerviosismo. Sus movimientos, aunque pequeños, hablaban de una lucha interna por mantener la compostura frente a la cámara, pero la intensidad de la cercanía que compartían parecía ser algo que lo desbordaba. Por su parte, Taehyun no daba señales de estar actuando con una intención maliciosa o incómoda. Más bien, su acercamiento parecía ser natural, casi instintivo, como si fuera algo que ambos habían hecho antes. Y sin embargo, para Jungkook, ese momento pareció ser un recordatorio de lo delicado que era ese límite entre ser simple amigos y pasar a algo más. A pesar de la evidente tensión y el nerviosismo inicial de Jungkook, el intercambio entre ambos no terminó ahí, incluso después de aquel momento en el que sus miradas parecían haber revelado más de lo que pretendían. Jungkook fue el que se inclina hacia él esta vez, susurrándole con confianza, y aunque no se sabe con certeza qué fue lo que compartieron, parecía algo que no deseaban que los demás escucharan, tal vez relacionado con el juego que estaban jugando, o quizá algo más personal que querían guardar solo entre ellos dos. En un instante, Taehyun soltó una risa espontánea, aparentemente provocada por algo que Jungkook le había dicho. Su risa era ligera, como si estuviera disfrutando del momento de manera genuina. Luego Taehyun giró a Jungkook usando su espalda como una improvisada mesa para escribir algo. Lo curioso no fue el gesto en sí, sino la reacción de Jungkook, puesto que no hubo resistencia alguna, simplemente se dejó, permaneciendo en silencio y permitiendo que Taehyun hiciera lo que quisiera, como si estuviera completamente acostumbrado a este tipo de interacción.
y cuando llegó el momento de despedirse de Armin, todos los miembros se tomaron de las manos en un gesto de unidad. Sin embargo, mientras los chicos simplemente sostenían las manos de los demás, Taehyun y Jungkook entrelazaron los dedos, como si fuera algo natural entre ellos. Algunos miembros terminaron soltándose y celebrando con las manos en alto, pero Jungkook, en cambio, no tomó la mano de Jimin, quien estaba a su lado, sino que terminó en un gesto instintivo mientras todavía se aferraba a la mano de Taehyun un poco más. Ahora, si recuerdan que en la cronología de 2016 mencioné que podríamos ver cómo Taehyun y Jungkook solían provocarse mutuamente, y a veces hasta usando la cercanía con otros miembros para generar pequeñas reacciones de celos, no era algo que fuese malintencionado, sino más bien parte de su dinámica en ese momento, como si estuvieran probando los límites del otro sin decirlo directamente. Es importante recordar esto porque, aunque su relación evolucionó con el tiempo, en 2017 todavía se podían ver rastros de este comportamiento, y aunque mencioné en específico un live que podía abarcar esto, hoy en día su manera de relacionarse ha cambiado, por lo que entender estos momentos ayuda a ver la progresión de su vínculo a lo largo de los años. Así que para el 22 de febrero de 2017, cuando Taehyun inicia los celos durante este preciso live, comienza tocando la boca de Jin y quitando rastros del pastel que había comido antes, para luego lamerse ese mismo dedo con una sonrisa. Namjoon mira reflexivamente a Jungkook por un momento rápido, y cuando Jeongi también parece estar mirando en dirección a Jungkook, parece incierto si está mirándolo directamente a él, a la cámara o a ambos, pero puedes ver sus expresiones en primer plano. Y cuando Jungkook, en cambio, mira hacia abajo, su expresión parece decaer, pero no necesariamente deja que eso lo afecte demasiado, para cuando nuevamente se anima a mirarlos otra vez. Pero justo cuando Hobi toma la palabra y Jungkook no puede evitar morderse el labio interior de una forma irritada, Jin dice en forma de broma que es viejo, pero eso no lo detuvo para terminar de graduarse, aun cuando Jungkook sigue regulando sus propias emociones en el fondo, lo que eventualmente consigue, porque Jungkook finalmente vuelve a sonreír no tan genuinamente como antes, pero aún hace el esfuerzo por los fans. Después, cuando Jimin bromea otra vez con su edad y que ya es demasiado viejo para graduarse, Taehyun nuevamente sale a su defensa, regañando a Jimin para que deje de decir que Jin es muy viejo, y diciendo que de hecho está en su edad más floreciente, para hacerlo sentir mejor. Jungkook del otro lado pierde la sonrisa y mira disimuladamente el medio abrazo que Taehyun le estaba dando a Jin, para luego regresar a mirar el rostro de Taehyun. Su expresión ya no está siendo más disimulada que antes, y para cuando Hobi también dice que Jin es joven en términos de cara, Taehyun de pronto rodea el cuello de Jin mientras lo mira de manera fija. Jungkook actúa instintivo, su primera reacción es girarse por completo a ellos con la boca medio abierta, pero de manera algo ruda. Aporta diciendo que el taxista había pensado que tenía la misma edad, girándose a él y dándose cuenta de que Taehyun seguía con los ojos puestos sobre Jin. Es por esto que cuando Jungkook termina de decir y rápidamente se lleva una mano para tocarse el cuello incómodamente y sacar el collar que cargaba puesto, él simula olerlo para distraerse con eso, no contando con que Jin se conmovería tanto con la disposición de Taehyun como para terminar atrayéndolo a un abrazo, y hizo que Jungkook dejara lo que estaba haciendo y mirara con una expresión rara hacia la cámara, y el rastro de lo que había sido tranquilo terminó con una situación demasiado confusa para él. En ese mismo día los chicos asisten a los premios Gaon por la noche. Jungkook, aún provocado por las acciones anteriores de Taehyun, comienza a molestarlo con los anillos de sus dedos, golpeando el metal de la silla para provocar un sonido seco. Graciosamente lo hace aún más fuerte a medida que toma cierta confianza, y aunque Taehyun no parece molesto por eso, rápidamente empuja el brazo de Jungkook para que se detenga, tal vez irritado por el sonido molesto que estaba haciendo. Jungkook lo mira un momento, pero cuando Taehyun nuevamente se gira hacia el escenario, esta vez Jungkook lo hace con toda la intención de irritarlo un poco más, cosa que por supuesto Taehyun solo detiene, cuando se voltea a él y su primera reacción es tocar su entrepierna para que se detenga. Ellos forcejean juguetonamente entre sí. Jungkook se ríe por la acción, pero ninguno de los dos parece sospechosamente incómodos por lo que Taehyun estaba planeando hacer. Más bien terminan en un par de risas y Jungkook finalmente se rinde. Después, cuando Jungkook hace un camino del hombro al cabello de Taehyun con sus dedos y baja nuevamente al inicio, Hobi los encuentra instintivamente en el acto. Jungkook se da cuenta de la mirada y rápidamente se detiene, apartando su propia mirada. Por supuesto, la situación de una provocación pareció ser el indicio de lo que en los próximos meses se vería con más facilidad. No era algo que ellos ocultaran con tanta fuerza como en la actualidad, pero todavía podíamos ver cómo ellos no podían dejar de provocarse mutuamente. A veces en celos, a veces en situaciones y con amigos, lo que nos hizo seguir creyendo que era un año lleno de incitaciones por parte de los dos. Esto mismo se vio con más fuerza el día 23 de febrero de 2017,
justo un día después de los premios. Los chicos asistieron al programa Minute para presentar Spring Day en aquel tiempo. Jungkook, quien estaba distraído chateando con su grupo de amigos nacidos en el año 97, que incluía Bam Bam, Jonghyun de GOT7, Mingyu de Seventeen, Do-Hyun de The8 y Jaehyun de NCT, fue motivo suficiente para que salieran a flote sentimientos extraños por parte de Taehyun. Jungkook claramente estaba dándose un descanso luego de su presentación. Todos esperaban a subir al escenario para descubrir a los ganadores de esa ocasión, y aunque estaban grabando el detrás de escenas para el canal de Bangtan TV, todavía podías ver cómo Jungkook estaba demasiado entretenido teniendo una plática con su grupo de amigos. Esto provocó que, mientras Hobi era enfocado para dirigir una palabra a ARMY, de repente pudiéramos notar el estado de ánimo de Taehyun en ese momento, ya que a diferencia de los demás cuya energía parecía más animada, su expresión reflejaba una posible tristeza o incomodidad, especialmente mientras cierta persona al fondo permanecía más concentrada en su celular. Por eso, cuando Taehyun vuelve a ser enfocado, se hace más evidente cómo su actitud estaba influenciada por el aparente desinterés de Jungkook hacia ellos, pues su mirada, dirigida hacia la misma dirección en la que Jungkook escribía en su chat, dejó en claro su incomodidad. Esto llevó a Jimin a reaccionar rápidamente, tapando la cámara justo mientras Hobi hablaba, y sin embargo, ajeno a lo que Taehyun estaba sintiendo en ese momento, Hobi solo pudo reaccionar instintivamente ante la acción repentina de Jimin. Cuando la cámara enfoca a Jimin por un instante, también se puede ver cómo Taehyun sigue dirigiendo la mirada hacia el mismo lado, con una expresión apagada y molesta. Jimin, al notar esto, le hace un gesto con los ojos a Hobi, justo cuando la cámara se posa sobre él, dando a entender que no era el momento para grabar cuando Taehyun no podía ocultar sus sentimientos, aunque Hobi aún no parecía comprender de todo lo que estaba ocurriendo. El hecho de que Taehyun hiciera una mueca con los labios y volviera a mirar en esa dirección una vez más, decía mucho sobre lo que estaba sintiendo en ese momento. Pero después de eso, aunque Taehyun mantuvo la cabeza baja y parecía desanimado por la falta de interés, Jungkook siguió concentrado en su celular, sin notar que a Taehyun realmente no le estaba gustando la poca atención que estaba prestando a los demás, a pesar de que solo estaban en un descanso intermedio antes de su llamada al escenario. La actitud de Jungkook parecía afectar más de lo que él mismo podía darse cuenta. Y para cuando Hobi siguió interactuando de manera adorable con los fans, Taehyun no pudo evitar seguir mirando en dirección a Jungkook, esta vez mostrando una expresión que ya no era solo de desánimo, sino que reflejaba una molestia más evidente que antes. Molestia que hizo más intensa cuando después de que ganaron el primer lugar en el programa y recibieron el premio de la noche, Taehyun no pareció hacer el esfuerzo por cambiar su actitud por lo que había sentido minutos atrás, y lejos de no hacer que Jungkook se diera cuenta de su molestia, lo hizo todavía más evidente cuando ni siquiera quiso mirarlo a los ojos cuando le pasó el micrófono a él, y volvió a su expresión seria e inexpresiva. Después cuando suspiró fuertemente y lo miró mientras Jungkook estaba distraído pasándole el micrófono a Hobi, Taehyun rápidamente quitó sus ojos sobre él, todavía con esa actitud fría y distante. Lo más extraño de esto no solo fue el hecho de que estuviera más pendiente de dónde se iría Jungkook para alejarse, sino que además, Jungkook pudo notar algo que no estaba de todo bien cuando Taehyun ni siquiera parecía querer mirarlo o interactuar con él como con los demás. En un momento, Jungkook decide ir al extremo del escenario, mientras Taehyun todavía está actuando frente a los fans. Jungkook se detiene repentinamente y se muestra indeciso de dirigirse hasta ahí, pero tranquilamente y sin llamar mucho la atención, va acercándose mientras acompaña el canto de Taehyun y finalmente se detiene a una distancia prudente, todavía entre Namjoon y Hobi, pero no tan lejos de Taehyun. Después, Jungkook parece pensar que pudo hacerlo un poco mejor y esforzarse más. Él camina hacia el otro lado, pero Taehyun se mueve hacia el lado contrario y terminan en la misma larga distancia de antes. Pero lo que verdaderamente nos hizo creer que Jungkook realmente se estaba esforzando por recibir la atención que Taehyun le habría dado si al menos no hubiese estado tan distraído en el celular, fue el momento en el que, mientras Taehyun estaba posando divertidamente para ARMY, Jungkook volvió a actuar de manera indecisa sobre terminar de acercarse a él, no sabiendo si Taehyun se alejaría de su lado o aceptaría que quería hacer las paces con él, por lo que al momento de que Taehyun se levantó y Jungkook intentó distraer la situación dándose la vuelta y animándose a hacer eso que tenía en mente, todo pareció indicar que tendría la oportunidad de acercarse a Taehyun sin que nadie interviniera en eso. Sin embargo, quizá no pudo contar con que Taehyun se daría cuenta de su intención y rápidamente se alejaría de ese lugar sin siquiera mirar atrás, por lo que tan solo la reacción de Jungkook pareció indicar exactamente esa decepción que no pudo disimular, ya que cuando Taehyun se había movido del lugar y Jungkook terminó haciendo una mueca inconforme en su expresión,
pareció indicar que estaba decidido a hacer que Taehyung le hablara y se quedara cerca de él. Jungkook no dejó de verlo fijamente, y aunque había miles de fans sintiendo la tensión entre los dos, Jungkook ni siquiera pudo disimular su propia frustración ante la actitud distante de Taehyung, por lo que cuando tuvo la oportunidad de hacer un nuevo movimiento y estaba más concentrado en hacer que Taehyung ya no estuviera molesto con él, que ni siquiera pudo percatarse de que esa parte de la canción no era cantada por Taehyung, sino por Jimin. Y fue tal confusión que Taehyung tuvo que indicarle que estaba confundiéndose de persona y señalar a Jimin para que ambos terminaran colocándose su micrófono cerca de él. Lo curioso es que Jungkook parecía decidido a hacer algo para que Taehyung lo perdonara. Estaba tan concentrado en ello que probablemente ni siquiera estaba midiendo sus propias acciones, pero cuando Taehyung lo miró e hizo esa expresión, perdiendo por completo la sonrisa y endureciendo sus facciones, quedó claro que algo realmente había sucedido. Después de eso, Jungkook simplemente intentó acercarse cada que volvía a tener oportunidad. A veces podía lograr estar cerca y otras veces estaría indirectamente a un lado, con la intención de no alejarse tanto. Pero cuando Taehyung bailó animadamente y no dejó que eso lo afectara más, Jungkook de pronto también tuvo una nueva oportunidad para hablar, pero la forma en la que Taehyung lo miró de reojo y tocó su brazo para decirle algo rápido, hizo que este momento se quedara como uno de los más sorpresivos, no solo por la manera en que Taehyung reaccionó, sino también porque Jungkook pareció darse cuenta de todo lo que había pasado por alto. Desde ese momento hizo todo lo posible para contentarlo, intentando recuperar su atención de cualquier forma, ya que para cuando BTS subió un video de agradecimiento por el primer lugar, Jungkook aprovechó para acercarse un poco más a Taehyung. Aunque él no parecía tan animado como los demás, intentaba integrarse, sabiendo que en algún momento Jungkook lo miraría, esperando una reacción de su parte. Y mientras Seokjin hablaba, Jungkook mantuvo su rostro cerca del hombro de Taehyung, y aunque Taehyung no era el que estaba hablando en ese momento, Jungkook no dejó de mirarlo fijamente sin rendirse. Su insistencia era tanta que Taehyung seguramente lo notó, pero aún quedaba cierto resentimiento que no desapareció. Junggi dijo que estaban muy felices por el premio. Jungkook al fondo miró nuevamente a Taehyung aun cuando no estaba hablando, y cuando Taehyung finalmente habló para despedirse de los fans, Jungkook lo miró una última vez, antes de que este momento fuese uno de los más extraños. Ahora, para entender esta parte es importante recordar que en aquel tiempo, Jungkook solía ser bastante celoso, incluso con personas cercanas a Taehyung. No era raro que expresara públicamente su incomodidad cuando alguien se acercaba demasiado a él, y aunque hoy en día sabemos que Jungkook ha aprendido a aceptar que Taehyung puede hacer nuevos amigos y se ha integrado al círculo social de Taehyung fuera de BTS, en 2017 aún se podían notar rastros de aquel Jungkook posesivo, que en más de una ocasión dejó ver su incomodidad cuando alguien mostraba demasiada cercanía con Taehyung, dando lugar a momentos que parecían sacados de contexto, ya que por el detrás de cámaras del show Champion que se filmó en febrero y terminó publicándose hasta marzo de 2017, a los chicos se les pidió nombrar algo que querían hacer en primavera con algún miembro de BTS de manera solitaria. Taehyung dijo que en un día de primavera quería jugar en línea con Jungkook, y más tarde cuando Taehyung compartió su respuesta con Jimin y el propio Jungkook, ese le sonrió de manera complacida y feliz. Luego cuando Taehyung hizo el mismo juego de palabras para que Jungkook las contestara, él en cambio dijo que en un día de primavera le gustaría montar bicicleta con todos los miembros en el río Hangan. Graciosamente Jungkook no eligió a Taehyung como Taehyung esperó que lo hiciera, cuando se animó a hacerle la misma pregunta a él, y ante la falta de compatibilidad con su determinación para jugar con Jungkook en un día de primavera, en forma de broma y quizá algo dolida, dijo que la respuesta de Jungkook lo convertía en prácticamente nada. Y tal vez la elección de Jungkook, aun cuando sabía que Taehyung lo había elegido a él primero, me hizo recordar a cuando sí lo eligió por sobre todos y Taehyung prefirió escoger a otros miembros en su lugar. Y aunque en ese tiempo Jungkook aún guardaba las esperanzas para ser tan siquiera la segunda opción para Taehyung, su decepción no pudo haber sido más grande cuando Taehyung había dicho que su segunda elección era Jimin y su tercera J-Hope, por lo que la respuesta de Jungkook en esta ocasión pareció ser una indirecta de lo que debió haber sentido en esa ocasión. Así que para no sentirse herido por la respuesta, Taehyung dijo que lo haría otra vez, y cuando hizo que el staff volviera a hacerle la misma pregunta que al principio, él cambió su respuesta diciendo que en un día de primavera quería ir de excursión a la floración de los cerezos con BTS, aunque claramente su respuesta ya no fue tan genuina porque incluso Junggi se burló de que estaba mintiendo por convivir. Y para cuando Taehyung comenzó a explicar dónde quedaba el festival floral al que supuestamente quería ir con BTS, Jimin fue el primero en sacar el tema de Taehyung y su grupo de amigos del cast de Waharan, K-drama en el que Taehyung participó e hizo amigos que ahora forman parte del WOW Squad, por lo que aprovechando el momento, Jungkook le hizo saber que podría irse en un día de primavera a jugar con esos Hyun si tanto lo quería.
El staff confirmó que los miembros estaban siendo muy celosos por su cercanía con ellos, así que Jungkook dijo que Taehyung les decía que quería a los Hyuns de Uehara mientras los miraba a la cara, tomando la oportunidad de sacar eso que tenía en sus sentimientos y ya no pudo ocultar. Por lo que cuando Taehyung comenzó a explicar las razones detrás de su afecto por los Hyuns, Jungkook comenzó a hacerse desinteresado, y cuando Taehyung siguió diciendo que era una promesa entre ellos, Jungkook simplemente no pudo soportar los celos que estaba sintiendo, hasta que se levantó en medio de la plática y se alejó sin querer seguir escuchando lo que Taehyung estaba explicando, terminando por sentarse lejos con un nuevo sentimiento. Por supuesto, una actitud bastante extraña y poco habitual en Jungkook, pero nuevamente él no estaba siendo demasiado discreto a pesar de que la situación podía ser considerada inusual. Su comportamiento estuvo acorde a lo que estaba sintiendo, y eso dice mucho de cómo prefirió no molestarse más y simplemente escogió alejarse por su paz mental. Por otro lado, el 27 de febrero, Jungkook publicó su versión de We Don't Talk Anymore, una canción que probablemente había estado trabajando durante al menos un par de semanas antes, y no es que más, especialmente porque lo grabó en inglés. La elección de esta canción podría tener diferentes interpretaciones, y no está claro si lo eligió pensando en Taehyung o no. Sin embargo, el contexto y las emociones que se transmiten en la letra podrían resonar con su relación, dejando abierta la posibilidad de que haya alguna conexión detrás de esto. A partir de marzo de 2017, surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que Taehyung finalmente confesara su amor por Jungkook, ya sea antes del concierto en Chile o entre las fechas de Chile y Brasil. Se dice que Taehyung le pidió a Jungkook que intentara su relación de nuevo, pero de manera más seria esta vez. Jungkook, quien recientemente mencionó en Bangtan Attic que no suele decir te amo primero, aceptó la propuesta y decidieron volver a estar juntos, ya que también estaba enamorado. Sin embargo, durante el proceso de Bombo Jack 2, Jungkook seguía considerando su futuro y recuperándose emocionalmente. A pesar de esto, quedó claro que durante ese tiempo, Taekook empezó a explorar lo que realmente querían hacer con su relación. No solo se reconciliaron, sino que también comenzaron a construir una relación más comprometida. Los celos ya no eran tan visibles y se habían tomado a juego a lo largo de los años. Lo que sí había comenzado a ser más notorio eran sus intentos de provocación que rozaban lo descarado. Ellos no eran demasiado sutiles, pero había un ligero cambio en la forma en la que se hablaban y se miraban. Y si recuerdan mi video anterior donde analicé cómo Big Hit comenzó a separar a Taekook, mencioné que la línea de tiempo no se especificaba exactamente en qué año empezaron a distanciarlos frente a las cámaras. Sin embargo, a partir de este año, Dispatch comenzó a prestar más atención a sus interacciones. Se dice que en 2016, en el foro coreano Pan, se publicó un artículo en el que un medio de comunicación afirmaba tener un informe exclusivo con supuestas pruebas de una pareja del mismo sexo, dentro de un grupo de idols. Aunque nunca se reveló de quiénes se trataba, este tipo de especulaciones aumentaron la vigilancia sobre ciertas dinámicas dentro de la industria, lo que podría haber influido en las decisiones tomadas respecto a la exposición de Taekook en los años siguientes. Por supuesto, a final de 2016 no revelaron a ninguna pareja, a pesar de que se tenía previsto, y según el comunicado que emitieron el 1 de enero de 2017, se argumentó que era mejor no distraer al público de la crisis política que atravesaba el país en ese momento. Esto fue visto por algunos como una posible excusa para justificar el silenciamiento que recibieron de cierta empresa, y comenzó a ser más evidente en los cortes y las separaciones. Y quiero que mantengan esto en mente para los próximos meses, porque a partir de aquí, la actitud de Dispatch y las exclusivas que recibían directamente de la empresa comenzaron a volverse aún más sospechosas, incluso para este año en especial. Por lo que, a principios de ese mes, durante una sesión de fotos para el álbum japonés lanzado en ese año, Taehyung deslizó su dedo por la oreja de Jungkook de una manera íntima, un gesto que no pasó desapercibido, sobre todo porque la cercanía entre ellos en ese momento era demasiado evidente, lo que reforzó aún más la percepción de que su conexión había tomado un rumbo más profundo y significativo. El 12 de marzo, durante Burn the Stage, que documentó la gira de la era Wings y los conciertos en Chile, la separación que Big Hit impuso a Taekook se volvió aún más evidente. Esta película no se lanzó hasta el 15 de noviembre de 2018, cuando finalmente muchas cosas comenzaron a tener sentido, pues las escenas y cortes en las grabaciones del tour fueron notoriamente editados, haciendo aún más evidente que hubo un esfuerzo por limitar la interacción entre ellos en pantalla. Desde el principio, Jungkook admitió que sabía que no se sentía bien, incluso antes de que comenzaran. Su cuerpo también lo sabía, pero aún así hizo el esfuerzo por los ARMYs que habían ido a verlos. Taehyung, siempre atento, se mostró visiblemente preocupado por la salud de Jungkook, siendo consciente de cuánto estaba esforzándose para completar las presentaciones, a pesar de los momentos en los que casi colapsaba, especialmente durante Fire.
Esto me llevó a pensar que quizá por esa razón, Taehyun y Jungkook buscaron una manera de expresar su amor y apoyo mutuo a través de una señal que habían utilizado en otras ocasiones, la cual simbolizaba amor y preocupación por alguien especial en lenguajes de señas. Esto llevó a Taehyun a querer hacerle sentir su presencia, asegurándose de que Jungkook supiera que no estaba solo, por lo que al finalizar la presentación aprovechó la oportunidad para girarse y mostrarle el signo de "te amo" con su mano. Jungkook, al notarlo, no dudó en tocarlo como una forma de confirmar que lo había visto y entendido, una prueba clara de que aquel gesto no era casualidad, sino un acto de amor y preocupación genuina, algo que Jungkook comprendió en el instante en que sus ojos se posaron en él. Pero cuando Jungkook bajó del escenario, antes de colapsar por completo, los chicos se acercaron para ver si se encontraba mejor. Incluso Taehyun se pudo asegurar de que Jungkook estuviera recibiendo la asistencia adecuada antes de desaparecer completamente de la toma. Incluso hay clips donde se puede ver a Taehyun corriendo con preocupación después de escuchar a Jungkook quejarse del dolor por las puntas que recibió debido a un esguince. Sin embargo, lo más llamativo es cómo, después de ese momento, Taehyun fue recortado de la escena, como si nadie hubiera notado la manera en que entró apresurado a la habitación donde Jungkook estaba siendo atendido. De todos modos, cuando Jungkook salió de la habitación luciendo agotado, parecía saber exactamente a dónde tenía que ir. De manera casual se dirigió al armario donde Taehyun ya lo estaba esperando, lejos de las cámaras. Curiosamente, Taehyun llevaba puesta la misma ropa con la que apareció en la foto que los chicos publicaron en Twitter para agradecer a ARMY por haber asistido al tour. Este detalle hizo que muchos conectaran los eventos, sugiriendo que, fuera de la vista del público, Taehyun y Jungkook se tomaron un momento a solas en medio de las actividades del tour, pero de todos modos lo dejó bajo sus propios criterios. El 19 de marzo de 2017, Taehyun realizó un V-Live en Brasil, y curiosamente, este se convirtió en el único live que fue contenido de pago en CH Plus, aunque actualmente es gratuito. Se ha comentado que en algún momento este live incluso tuvo una calificación madura, pero como ya no se encuentra evidencia de esto, no puede considerarse una prueba dentro de la línea de tiempo. Sin embargo, el hecho de que fuera el único live de Big Hit que se volvió contenido de pago es algo que llamó la atención, dejando abierta la posibilidad de que la empresa estuviera tratando de ocultar algo o al menos restringir su acceso a un público más selecto, lo que hace que este momento en particular resulte aún más intrigante. Taehyun inició un live aparentemente solo, pero durante la transmisión ocurrió algo que, hasta la fecha, nadie ha podido explicar por completo, pues lo más interesante ocurrió después de que Taehyun mencionara que iba a cambiarse de suéter porque el que tenía le picaba. Sin embargo, su excusa pareció poco convincente, especialmente considerando que justo en ese momento llegó cierta persona a quien él salió a recibir. A los pocos segundos, mientras la música seguía sonando, se escucharon besos junto con la risa cómplice de alguien. Esto llevó a Taehyun a decirle a esa persona que se fuera, repitiéndolo varias veces, aunque sin mucho efecto. La otra persona exhaló y continuó besándolo, como si se resistiera a irse, aun cuando ambos sabían que podían ser escuchados. Taehyun parecía confundido por las acciones de esa persona, ya que incluso le preguntó directamente qué intentaba hacer. Luego comenzó a tararear la canción que había puesto antes de irse a cambiar, quizás haciéndolo mientras buscaba la prenda que usaría para regresar al live, pero la diferencia entre su labio antes y después dejó en evidencia que solo estaba actuando como si nadie hubiese escuchado lo que ocurrió, pero era evidente que su labio inferior tenía más volumen, como si hubiera sido besado durante ese momento. 옷이 약간 좀 따갑네요. 잠시만 기다리세요. 옷을 좀 바꿔 오겠습니다. 거울 없이? 괜찮네. 안 돼. Y si recuerdan que mencioné que Taehyun aparentemente estaba solo, me refería a que quizá no fue tan cuidadoso con lo que accidentalmente alcanzó a mostrar, pues al mover la cámara hacia un lado dejó ver 2 envases de ramen y 2 tazas negras, lo que dejaba claro que no estaba solo durante ese live, mucho menos después de todo lo que se pudo escuchar.
Taehyung procedió a escanear toda la habitación para asegurarse de que nada se mostrara en la cámara, observando a sus costados y mostrando una preocupación genuina, lo que llevó a los fans a preguntarse por qué de repente se veía nervioso y actuaba demasiado sospechoso. Por otro lado, el 24 de marzo de 2017, durante una entrevista con Billboard filmado en Nueva York, el entrevistador comentó que la siguiente pregunta sería difícil, y luego preguntó quién era el mejor cantante de BTS. Namjoon tradujo la pregunta para el grupo y Taehyung, sin dudarlo, respondió rápidamente que era Jungkook. Poco después, todos estuvieron de acuerdo con él y confirmaron que Jungkook era su mejor vocalista. El entrevistador le pidió a Jungkook que cantara algo para ellos, y cuando él aceptó el reto, Taehyung le preguntó si interpretaría Purpose, otro de sus covers. Sin embargo, Jungkook simplemente respondió que quería cantar algo de Justin Bieber, y luego comenzó a interpretar Nothing Like Us. Esta canción, por supuesto, ha sido un tema recurrente en la historia de Taekook desde el 2016. Jungkook primero compartió su cover en Twitter, luego lo hizo oficial en SoundCloud en febrero de ese año, y más adelante la cantó con evidente tristeza fuera de la habitación de Taehyung. La razón por la que esta canción pareció ser tan importante quedó en evidencia durante la entrevista. Mientras Jungkook cantaba No hay nada como nosotros, instintivamente miró directamente a Taehyung. Este, al notar la mirada, bajó la vista con una sonrisa tímida, sin atreverse a devolverle la mirada, mientras Jungkook continuaba cantando para él. Taehyung parecía nervioso, y aunque Jungkook sabía exactamente lo que estaba haciendo, su reacción al final lo dijo todo. Tras escuchar la voz de Jungkook, suspiró como si intentara deshacerse de su timidez, dejando claro que aquella canción tenía un significado especial para ellos, tal como mencioné antes. Pero al día siguiente, el 25 de marzo, se sentaron uno al lado del otro, y en medio del almuerzo terminaron quedándose dormidos juntos. Del 26 al 29 de marzo, mientras estaban en Chicago filmando el video reacción para el DVD de la era Wings, Taehyung y Jungkook se mostraron especialmente cómodos y sensibles el uno con el otro. Taehyung le dijo a Jungkook que sus ojos eran realmente penetrantes o claros. Al decirlo, tragó saliva con dificultad y rápidamente desvió la mirada hacia la pantalla. Jungkook, con una sonrisa sarcástica y un tono de aparente confusión, le preguntó, ¿solo mis ojos y nada más? En el fondo, Seokjin bromeó diciendo que sus músculos también lo eran, y aunque Taehyung se rió de su comentario, su nerviosismo ante la pregunta de Jungkook quedó en evidencia. Parecía claro que su respuesta no había sido todo lo que realmente pensaba, y Jungkook con su reacción lo dejó aún más en descubierto. Más tarde siguió jugando con la oreja de Jungkook y apoyándose en él mientras ambos seguían concentrados en el DVD. Para este punto, aunque no parecía haber una razón para que Taehyung siguiera molestando a Jungkook, esperó a que se distrajera un poco más y de la nada se levantó para pellizcarle el pecho. Jungkook no reaccionó de forma brusca ni intentó apartarlo por completo, pero sí empujó suavemente su hombro, intentando que Taehyung dejara de pellizcarlo ahí. Luego Jungkook se estiró para quitar la tensión de haber estado tanto tiempo en una misma posición, y Taehyung instintivamente acarició la extensión del brazo de Jungkook, pero la forma en la que lo acarició pareció que ambos estaban demasiado cómodos con ellos. Poco después, Taehyung inició el apretón de manos, te lo prometo, pero juguetonamente engañó a Jungkook al no completarlo. Esa fue la primera vez que se vio este gesto entre ellos, el cual simboliza una promesa. En la cultura coreana, este tipo de apretón representa un compromiso aún más fuerte que una simple promesa con el meñique, y puede sellarse juntando los dedos para reforzar su significado. Este dio la impresión de que Taehyung y Jungkook habían creado una versión más corta y significativa de este saludo, convirtiéndolo en algo especial entre ellos. Por esos mismos días se publicó el episodio 21 de Run BTS, donde los chicos jugaron al uno. Antes de comenzar les explicaron las reglas básicas, incluida la necesidad de gritar una palabra para ganar la partida. Cuando Jimin repartió las cartas y el juego comenzó con Namjoon colocando un 6 amarillo, Taehyung parecía no haber entendido del todo las reglas, así que los demás miembros, algo frustrados, le explicaron que no era necesario que jugara exactamente un 6, sino que también podía bajar cualquier otra carta amarilla. De una manera cuestionablemente reflexiva, Jungkook se ofrece a darle a Taehyung algunas lecciones privadas en su propia habitación de hotel, pero solo después de que hayan terminado de jugar. Mientras termina la frase, Jungkook sonríe, lo que provoca risas entre todos los miembros, quienes encuentran la propuesta hilarante e increíble. Sin embargo, Junggi, con su característico control emocional, se muestra impasible ante la situación, todavía más concentrado en sus propias cartas. A pesar de esto, Jungkook, satisfecho con su comentario, lanza una sonrisa tímida hacia Taehyung, lo que revela la conexión especial que ambos comparten y el nerviosismo que sienten al ofrecerle esa atención exclusiva. En junio de 2017 se emitió la segunda temporada de Bon Voyage.
Aunque los episodios fueron grabados en abril, justo después de sus actuaciones en Los Ángeles, durante uno de los momentos del viaje, Jimin, Taehyun y Jungkook conversaban sobre su próximo destino, ya que el clima comenzaba a enfriarse. En medio de la charla, Jungkook estornudó espontáneamente sin poder evitarlo. Esto llamó la atención de Taehyun, quien con una expresión seria le preguntó si acaso se había hecho lindo a propósito. Ante esto, Jungkook sonrió tímidamente y sin responder apartó la mirada, mostrando una mezcla de vergüenza y diversión ante el comentario de Taehyun. Más tarde, cuando los chicos llegaron a una tienda de souvenirs, el estado de ánimo de Jungkook pareció volverse momentáneamente sombrío. Mientras exploraban el lugar, Jungkook le dijo a Taehyun de manera sarcástica, corto y dulce, tener nuestra amistad en nuestro cuerpo, corto y dulce, refiriéndose a los tatuajes de henna que se hicieron durante Bon Bojack 2. Jimin, al escuchar esto, se rió y le dio un ligero golpe a Jungkook, pero la manera en que este habló dejó ver un posible resentimiento por la forma en que terminó aquella aventura pasada. Su tono y expresión parecían reflejar que aún guardaba algún sentimiento al respecto, lo que contrastaba con el ambiente ligero y despreocupado del momento. Esto, de todos modos, no afectó su cercanía. Poco después se les vio caminando juntos, con el brazo de Taehyun descansando sobre el hombro de Jungkook en un gesto de familiaridad y confianza. Lo curioso de esta escena fue que justo detrás de ellos pasaba una pareja caminando en la misma posición, casi como un reflejo. La similitud entre ambas imágenes resultó llamativa, como si de manera involuntaria estuvieran proyectando la misma dinámica que la pareja que posaba detrás. En los capítulos siguientes también se les vio demasiado juntos y cariñosos, como si estuvieran disfrutando de una nueva oportunidad. El viaje parecía haber sido un momento de reflexión para ambos, un espacio donde podían replantearse lo que querían y lo que significaban el uno para el otro. Taehyun por su parte comenzó a demostrar más interés y afecto hacia Jungkook, y juntos realizaron varias actividades, compartiendo momentos que resaltaban su cercanía. Para este punto, Jungkook no parecía haber superado del todo sus sentimientos, pero en lugar de alejarse, parecía mantener la esperanza de que esta vez las cosas pudieran tomar un rumbo diferente. Así que, durante una conversación fuera de cámara, Jungkook mencionó que le gustaría vivir en Hawái. Taehyun, con una sonrisa, le preguntó si le gustaría vivir ahí con él, a lo que Jungkook respondió sin dudar que sí. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su deseo de compartir ese lugar con su persona favorita, dejando en evidencia lo significativo que era para él. Incluso cuando Taehyun le dijo a Jungkook que era suyo y se sentó en su regazo, quedó claro lo cercanos que eran. Poco después, Jungkook mostró una preocupación genuina por Taehyun mientras éste estaba en la cocina. Se mantenía atento a cada uno de sus movimientos y solo logró calmarse cuando se acercó para asegurarse de que no se lastimara al manejar los cuchillos. Más tarde se pudo ver a Taehyun literalmente sobre él, pegado a su cuerpo, como si la distancia entre ellos no existiera. Es difícil no pensar en este punto. Habían vuelto a estar juntos, a pesar de la separación reciente que habían atravesado. Como mencioné antes, parecía que estaban retomando algo que siempre había estado ahí. Jimin, como el amigo protector de ambos, cuestionó la forma en que Taehyun cuidaba a Jungkook, mientras Jungkook seguía limpiando solo, sin la ayuda de Taehyun. Jin intervino y le dijo a Jungkook que sabía cómo cumplir sus promesas. En ese momento, Jimin se giró hacia Taehyun y le señaló que, si de verdad no quería limpiar, simplemente podía dejarlo así. Taehyun, buscando una excusa, respondió que volvería después de lavarse la cara. Aunque Jungkook no se estaba quejando de que Taehyun no lo estaba ayudando, Jimin insistió, recordándole a Taehyun que antes al menos fingía preocuparse por Jungkook, y preguntándole si ahora solo esperaba que él hiciera todo el trabajo. A pesar de que Jungkook no dijo nada al respecto, Jimin continuó presionando, repitiendo su pregunta si realmente quería que Jungkook lo hiciera todo solo. Finalmente Taehyun cedió y le dijo a Jungkook que esperara, porque ahora sí lo ayudaría. Más tarde, mientras todos estaban reunidos para prepararse para el buceo del día siguiente, Taehyun admitió que le tenía miedo a los tiburones y a las criaturas marinas enormes. Aunque los demás intentaron consolarlo, solo lograron preocuparlo aún más. Sin embargo, Jungkook, en su estilo característico, le dijo que si veía un tiburón, simplemente debía golpearlo en la nariz para hacerlo llorar. Su comentario, lejos de asustarlo más, logró que Taehyun se relajara y soltara una risa, mostrando cómo Jungkook sabía exactamente cómo calmarlo cuando estaba asustado. Y cada vez que Taehyun se avergonzaba por algo que decía, recurría instintivamente a Jungkook para deshacerse de esa incomodidad. A veces podía golpearlo juguetonamente y luego lo miraría para molestarlo una vez más, hasta que podía distraer a todos de lo que estaba diciendo. Al día siguiente, Jimin le dice a Taehyun que si él lo hace, Jungkook también lo hará. Jungkook rápidamente interviene, afirmando que él no lo está haciendo.
Los demás miembros, en tono de broma, comentan que eso es demasiado para el romance. Sin embargo, el pequeño resentimiento de Jungkook se asoma nuevamente, cuando con una expresión casual dice que no, porque ha pasado mucho tiempo desde que el romance desapareció. No hay forma de evitar que esa situación se interprete en el contexto de su intento de superar cómo había terminado todo, y de cómo estaban intentando retomar su relación. Jungkook, al expresar su resentimiento, dejó en claro que, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, aún se sentía afectado por lo que había sucedido, marcando sus propios criterios sobre lo que significaba su conexión en ese momento. De todos modos, en los demás episodios, Taehyun derramó accidentalmente una bebida sobre Jungkook, y sus movimientos de dedos parecían sospechosos, lo que generó confusión sobre si realmente fue intencional o no. Algunos creyeron que fue un accidente, mientras que otros sospecharon que fue deliberado. Al principio, Jungkook lo miró fijamente, esperando una disculpa de Taehyun. Sin embargo, este le respondió que había muchas experiencias como esa en la vida, y que de eso se trataba vivir, mientras le frotaba la pierna y fingía reflexionar sobre sus palabras. Jungkook, al escuchar esto, se quejó y bromeando pretendió golpearlo, diciéndole con una sonrisa que nunca volvería a disculparse con Taehyun. De regreso en la casa, mientras todos se reunían en la sala, Taehyun no podía evitar acariciar y tocar la oreja de Jungkook. Después paseó a acariciar su cabello, mostrándose extremadamente cariñoso y pegajoso con él, disfrutando de la cercanía entre ambos. También durante Bombo Jack 2, a pesar de que el sofá tenía mucho espacio, Taehyun se tomó la molestia de mover una almohada para que Jungkook pudiera sentarse más cerca de él. Este gesto sutil reflejaba su deseo de estar más próximo y cómodo con Jungkook, mostrando una vez más su conexión. Y mientras Taehyun estaba escribiendo una carta para Jimin en el episodio final, Jungkook llegó para molestarlo. Aunque los subtítulos no capturaron todo lo que Jungkook dijo, se puede escuchar claramente cómo le pregunta a Taehyun si está escribiendo para Jimin, y luego se refiere a sí mismo en tercera persona, preguntando qué pasa con Jungkooki. Esto lo hace para saber por qué Taehyun no le estaba escribiendo una carta a él. A pesar de la insistencia de Jungkook, Taehyun le dice que se vaya. Jungkook le responde preguntando dónde están sus modales, mientras Taehyun continúa tratándolo de echar del lugar, aunque Hoseok observa la escena desde lejos de manera divertida. Jungkook sigue insistiendo en que quiere ver lo que Taehyun está escribiendo. Taehyun le lanza un desafío, preguntándole si quiere que lo pellizque. Finalmente Jungkook le dice que no le molestará más, pero vuelve a acercarse, lamentando no poder ver nada. Taehyun, decidido, le dice que le dará una lección antes de correrlo y cerrar la puerta, dejando claro que no permitiría que lo interrumpiera. Ahora, para el final de la temporada, Taehyun llora mientras lee su carta a Jimin, en la que menciona cómo Jimin ha sido su consuelo en los momentos en que lloró en el baño. Y quiero que lo tengan en cuenta, porque más tarde, en junio, Jimin comentaría que ni siquiera BTS sabría la razón real por la que Taehyun lloró en Bombo Jack 2, dejando una aura de misterio en torno a los sentimientos de Taehyun. Así que tengan presente esta parte y tómense el tiempo de verlo con detenimiento para poder entenderlo mejor. Durante la transmisión, Jungkook salió en medio de la noche para cantar Nothing Like Us frente a la habitación de Taehyun. Si se fijan y buscan directamente en la temporada, pueden notar que la habitación que Taehyun compartía con Hoseok, gracias a un juego al azar, era la única habitación que tenía puertas de vidrio que daban hacia la alberca del lugar, lo que hacía que el gesto de Jungkook fuera aún más llamativo y profundo. Jungkook se sentó en el banco justo al lado de las puertas de la habitación ajena, filmando el lugar exacto en el que se acercó para cantar. Esta ubicación era significativa, ya que reflejaba su deseo de estar cerca de Taehyun mientras expresaba sus sentimientos a través de la música, añadiendo una capa emocional al momento. No parecía que Jungkook hubiera ido a dar una serenata, más bien su canto tenía un tono melancólico, quizá debido a la oportunidad de la pérdida de compartir habitación con Taehyun durante el juego, pues notaba que estaba decepcionado, y tal vez eso se debía también a que, en ese momento, Dispatch estaba insinuando que revelaría una nueva pareja gay, lo que llevó a que ambos se mantuvieran más distanciados frente a las cámaras para evitar rumores, justo como lo mencioné minutos atrás. Sin embargo, cuando termina de cantar, Jungkook no se fue a su habitación compartida con Jimin. En lugar de eso, decidió recostarse en el mismo banco un rato más. Este gesto reflejaba su deseo de permanecer en ese lugar, quizá aferrándose a la conexión que sentía con Taehyun y a la melancolía del momento. Se especula que, de hecho, Jungkook y Taehyun habían vuelto a estar juntos, pero había mucha incertidumbre respecto a su futuro, ya que la separación había sido reciente. Este contexto emocional podría explicar las señales contradictorias que se mostraban, como el momento en que Taehyun le decía "eres mío", y luego ver a Jungkook triste en el patio, cantando Nothing Like Us, solo en medio de la noche, mientras miraba la pared de cristal del dormitorio de Taehyun y optaba por quedarse en ese lugar.
Estos actos reflejan la complejidad de su relación en ese momento lleno de anhelos y confusiones. De todos modos, a mediados de abril de 2017, Taehyung viajó a la isla de Jeju junto a su amigo Park Bo-gum, poco después de que Jungkook mencionara que no podía ir con él en esa ocasión, pero que planearían otro viaje en el futuro. Sin embargo, cuando Taehyung regresó, se hizo aún más evidente que cualquier distancia o periodo de separación entre ellos había quedado atrás. Su cercanía volvió a notarse de manera más fuerte, como si el tiempo separado solo hubiese reafirmado la conexión que compartían. Esto se hizo aún más evidente el 22 de abril de ese año, cuando Jungkook hizo un live durante su estadía en Tailandia. Al inicio de la transmisión mencionó que la hora local en Bangkok era las 9:29 de la noche, asegurando a los fans que no había prisa por terminar el live y que no debían preocuparse. Su actitud relajada y su disposición a compartir el momento reflejaban que estaban de buen ánimo, lo que hizo que muchos notaran un cambio en su energía, posiblemente relacionado con el reciente regreso de Taehyung y la evidente cercanía que habían retomado. Mientras Jungkook seguía con su live, Taehyung y Jimin llegaron a su habitación para regañarlo por el exceso de ruido. Justo cuando estaban por irse, Taehyung se giró y lo llamó, preguntándole hasta qué hora pensaba seguir transmitiendo. Jungkook, sorprendido por la pregunta, le respondió por qué preguntaba eso, dejando en claro que planeaba continuar por más tiempo. Desde el inicio del live, Jungkook había mencionado que lo haría largo, por lo que no tenía motivos para detenerse repentinamente. Sin embargo, cuando Taehyung le pidió que lo llamara después de terminar, Jungkook no pareció notar la intención detrás de su insistencia, y simplemente asumió que quería jugar Overwatch con él. Taehyung rápidamente negó que esa fuera la razón, pero Jungkook, en lugar de indagar más sobre su interés, lo interrumpió para mencionar que Taehyung había alcanzado el nivel Master en el juego. Aunque la conversación parecía casual, la actitud de Taehyung sugería que había algo más detrás de su insistencia en que Jungkook terminara el live pronto. Sin embargo, Jungkook, sin darse cuenta del trasfondo, desvió el tema con su comentario sobre el juego, dejando en el aire la verdadera razón por la que Taehyung quería que finalizara la transmisión. Cuando Taehyung se acercó a modelar como el ganador que fue, Jungkook insiste en que le den un aplauso por su logro, mientras los miembros discuten sus posiciones y estadísticas. Jimin interviene rápidamente para pedirles que le digan algo a Taehyung. Explica que cuando compartió dormitorio con él, Taehyung jugó durante 10 horas seguidas. Jungkook, confundido, pensó que Jimin estaba hablando de él, pero Taehyung le aclaró que se refería a él mismo. Jimin continuó diciendo que, en realidad, Taehyung jugó por 10 horas y 30 minutos, y luego, en tono de broma, preguntó a los fans si creían que Taehyung debería ser castigado por eso. Mientras Taehyung explicaba su obsesión con los videojuegos, mencionó que siempre que no tuvieron horarios de trabajo, prefería jugar todo el día. Jimin, con una sonrisa, le preguntó por qué lo hacía, incluso cuando estaban en México. Jungkook, entre risas, comentó que su entusiasmo por los juegos podía llegar hasta el extranjero. Es por esto que, cuando Jimin bromeó diciendo que no creía que Taehyung fuera una buena influencia para Jungkook, Taehyung, sonriendo, respondió que en realidad todo lo había aprendido del propio Jungkook. Este, lejos de negarlo, terminó confirmando sus palabras, dejando claro que compartía más hábitos de lo que parecía. En este momento, cuando parece que llaman a Taehyung desde la puerta y él se retira por un instante, Jungkook y Jimin comienzan a hablar sobre cómo Jimin no es bueno en los videojuegos. Sin embargo, en medio de la conversación, ambos se miran fijamente a los ojos, como si pudieran comunicarse sin palabras. Justo cuando ese intercambio visual ocurre, Taehyung interrumpe desde la puerta, exigiendo que Jungkook detenga la transmisión de inmediato. Su repentina intervención rompe el momento entre Jungkook y Jimin, haciendo que Jungkook dirija su atención a él, y con evidente sorpresa, le pregunta por qué le estaba pidiendo algo así. Jungkook, sorprendido, le pregunta a Taehyung por qué le está pidiendo que apague la transmisión, recordándole que aún estaba en vivo. Sin embargo, de manera inesperada, Taehyung le responde directamente que es porque necesita tener una conversación privada con él. Al principio, Jungkook parecía decidido a prolongar el live y no permitir que ni siquiera Taehyung interfiriera con su objetivo de hacerlo durar más tiempo. Pero después de acercarse a revisar cuántos minutos llevaba en transmisión, de repente decidió terminarlo, sin dar más explicaciones al respecto. Lo curioso de esta situación es que justo después de que Taehyung pidiera detener la transmisión, Jimin comenzó a acercarse a la cámara haciendo ruido de besos y burlándose, como si estuviera insinuando lo que realmente significaba tener una conversación privada. Cuando Taehyung finalmente apareció para despedirse, quedó claro que fue él quien apagó rápidamente la cámara, como si quisiera asegurarse de que no quedara nada más registrado. Más tarde, algunos nativos de Corea comentaron que el término tener una conversación privada no se usa con un simple amigo, sino que se reserva para alguien especial. Este tipo de expresión suele implicar una reunión con connotaciones románticas,
lo que sugiere que la relación entre Taehyun y Jungkook podría tener un trasfondo más profundo de lo que aparentan mostrar públicamente. Otras personas también señalaron que conversación privada puede tener insinuaciones sexuales, y quienes han tenido pláticas con nativos de Corea afirmaron que esta frase se utiliza con frecuencia entre parejas. Además, puede ser una jerga que implica la idea de besarse. Esto no resultaría sorprendente, considerando las acciones de Jimin justo después de que Taehyun le sugirió a Jungkook que tuvieran esa conversación privada, por lo que su comportamiento juguetón parecía reforzar la interpretación de que la interacción entre Taehyun y Jungkook podría estar cargada de intimidad. De todos modos, el 29 de abril de 2017, durante sus conciertos en la capital de Indonesia, ambos se mostraron sorprendentemente cercanos y felices. A lo largo del evento se les vio molestándose y jugando juntos, como si nada más importara en ese momento. En un gesto espontáneo y significativo, Taehyun colocó una corona en la cabeza de Jungkook y luego caminaron juntos, compartiendo sonrisas y risas, dejando ver la complicidad que los unía. Entre el 6 y 7 de mayo, durante los conciertos, su atención parecía centrarse en el otro. Jungkook lo miró instintivamente mientras seguía bailando, como si fuera algo natural para él. Desde otra perspectiva, también se podía notar cómo Taehyun intentaba mirarlo de reojo, casi como si tratara de hacerlo de manera discreta, pero sin poder evitarlo. Ambos parecían demasiado atentos al otro, como si compartieran una conexión silenciosa en medio del escenario. Ese momento fue especial porque mostró la forma en que Jungkook reaccionaba instintivamente a Taehyun. Primero cuando lo miró a la distancia y Jin le dio una palmada en la espalda. Parecía haber un pequeño instante de comprensión entre ellos. Luego cuando Taehyun comenzó a hacer caras graciosas en la pantalla grande, Jungkook no pudo evitar mirarlo con una sonrisa suave, como si lo encontrara adorable sin necesidad de decirlo en palabras. Pero cuando Taehyun siguió con sus expresiones divertidas, Jungkook terminó riéndose más fuerte, incluso con los brazos cruzados, completamente entregado a la ternura que Taehyun le causaba. Fue un reflejo genuino de lo mucho que disfrutaba verlo así, sin filtros ni pretensiones, solo disfrutando el momento. Más tarde, cuando Jungkook se acercó a Jimin y Taehyun, terminó agachándose cerca de este último. En ese momento, Jimin decidió alejarse, dejándolos prácticamente solos. Taehyun no pudo evitar notar lo cerca que estaba Jungkook. Sus rostros quedaron a tan poca distancia que casi podía rozar su nariz contra la mejilla de Jungkook, mientras este actuaba como si la proximidad no fuera tan evidente. A pesar de la cercanía, ninguno de los dos pareció incómodo. De hecho, cuando finalmente posaron para los fans, la falta de espacio entre ellos parecía algo completamente natural, como si estuvieran acostumbrados a ese tipo de momentos.